aprovechar la venida de Bill Mitchell para hacer una entrevista y bueno, son las cosas que pasan que llevan su tiempo. Primero, presentarnos. Yo represento a una asociación de nueva creación, la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios, que tiene como leitmotiv, como objetivo, la promoción y la difusión de la teoría monetaria moderna. Es por eso que para nosotros un gran honor el presentarles a uno de los padres de la teoría monetaria moderna, junto a Warren Mosler, que ya estuvo en esta misma aula, Randall Wright, que estuvo en Madrid con nosotros, y ahora el profesor William Mitchell, catedrático de Economía de la Universidad de Newcastle, en Australia. Es uno de los padres de la teoría monetaria moderna, y para definirlo en una sola frase, si es que eso es posible como economista, utilizando las palabras de José Luis San Pedro, había dos tipos de economistas: aquellos que trabajan para hacer más ricos a los ricos y aquellos que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. En esta segunda categoría, sin ninguna duda, está el profesor William Mitchell. El libro, que es el motivo de la venida del profesor aquí a España, es un libro que trata sobre eso que llama el pensamiento gregario, y ese pensamiento gregario nos impide ver realmente lo que nos está pasando, ver la realidad que nos está pasando. Es por eso que es tan necesario que haya personas como él, que desde la academia y desafiando las resistencias por parte de la ortodoxia, digamos que desvelan ese pensamiento único, ese pensamiento gregario, como el que nos está realmente impidiendo ver la solución. Y la primera regla para solucionar un problema es darse cuenta que uno tiene un problema, y ese pensamiento grupal es el que nos impide ver siquiera que tenemos un problema. Ya acabo la presentación. Simplemente recordarles que la asociación está abierta a la participación de personas, sean de la condición, tengan conocimiento de economía o no los tengan. Eso sí, no es necesario. Lo que importa es que estén dispuestos a aprender, a estar abiertos al conocimiento y estén abiertos a un proyecto en el que podamos cambiar todos estos problemas que nuestra sociedad tiene, especialmente el desempleo. Y sin más, a mi lado está, por parte de la Universidad de Valencia, el profesor Raúl de Arriba, profesor de Economía Aplicada, doctor en Economía también, y bueno, va a dar unas cuantas palabras. Brevemente. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar que me hayáis invitado a formar parte de esta mesa. De esta mesa y de este día, porque esta mañana ha estado Bill Mitchell también en la Facultad de Economía dando una charla en el marco del máster en Política Económica y Economía Pública. Ha sido una charla fantástica y he tenido también la ocasión de estar con él en la mesa y de discutir sobre sus preocupaciones, ¿no? Que muchas yo creo que son nuestras también. Bueno, yo voy a hacer una intervención muy breve porque desde luego no están ustedes aquí para escucharme a mí. Pero mi papel de telonero lo tengo que cumplir, ¿no? Bueno, Bill Mitchell es uno de los economistas, podríamos decir, de la corriente heterodoxa, que es un grupo muy diverso, más importantes a nivel mundial. Concretamente, él trabaja en el campo de lo que es la economía post-keynesiana, y particularmente, como ha dicho Jorge, es uno de los precursores y máximos exponentes de la teoría monetaria moderna, junto con Warren Mosler, Randall Wright y Stephanie Hilton, que está asesorando, en estos momentos es asesora de Bernie Sanders, el candidato demócrata a las presidenciales americanas. Bueno, tiene, aparte de su actividad académica, tiene muchísimos libros, artículos en revistas científicas, trabajos muy serios, y tiene también libros dirigidos al público, no solo al mundo académico. Este es un ejemplo de ellos. La distopía del euro realmente es una traducción al castellano de la versión original que está publicada por Edward Elgar el año pasado. Tiene muchos otros, no los voy, con ánimo de no aburrir y dar paso rápidamente a Bill Mitchell, no los voy a citar, ¿no?
Una cosa que sí que me apetece subrayar es que, aparte de la labor académica propia de cualquier profesor de universidad, él tiene bastante conexión con el mundo real, con lo que ocurre más allá de las aulas, ¿no? Ha sido en los medios de comunicación australianos, él es australiano de la Universidad de Newcastle, en Nueva Gales del Sur, creo, y participa, muchas veces es consultado como experto, como asesor en las comisiones parlamentarias del Parlamento australiano o del Senado, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, sus ideas trascienden también al ámbito real, porque es cierto que ha sido capaz de ser escuchado por los políticos y se han concretado sus ideas, sobre todo las vinculadas a los programas de empleo garantizado, tanto por el gobierno, más que por el gobierno neozelandés, por la Asociación de Gobiernos Locales en Nueva Zelanda y también por la Asociación Australiana de Gobiernos Locales, que han aprobado un modelo de trabajo garantizado basado en las ideas del profesor Mitchell. Bien, yendo ya al libro, el libro es pequeño, es decir, sin leerlo parece que es grande, ¿no? Pero una vez que lo lees es pequeño, se queda pequeño porque no tiene una sola página de desperdicio. Esto es así por lo menos yo me lo he leído, y básicamente quizás la aportación más espectacular o más sobresaliente es que propone alternativas a lo que tenemos ahora en la eurozona. Esa es la parte muy valiosa en lo práctico, ¿no? En lo de proponer cosas nuevas, pero el libro es mucho más que eso. A lo largo del libro, de forma transversal, aparecen muchos temas que sirven en parte para construir estas propuestas y que tienen que ver con cosas variadas. Entre ellas, el papel del lenguaje en la economía, la captura del lenguaje por parte de los discursos de la economía mainstream, o la economía dominante, el papel de la ideología en la proposición de políticas económicas. Hay una fantástica historia de la Unión Europea, fantástica. También habla sobre los problemas, podríamos decir, de pluralismo dentro de la academia, en el mundo de las universidades, en particular en las facultades de economía. Y también una cosa muy interesante que a los economistas yo creo que vale la pena que nos recuerden, es que la economía no es un artefacto aislado de lo político. Él permanentemente establece esta conexión entre lo político y lo económico, en la más fiel tradición de la economía política. Sin embargo, es cierto, lo más valioso del libro son las propuestas, ¿no? Él propone varias soluciones para mejorar el diseño actual de la eurozona. Y esto, como sabéis, es un tema de profunda actualidad. No es el único libro, ni el único economista o politólogo o intelectual que está pensando sobre estos temas. Y esto no es fruto, creo yo, no es fruto de la casualidad o del capricho. Es fruto de que, por alguna razón, hay un gran descontento sobre lo que está pasando hoy en Europa y en los países que forman parte, sobre todo, de la eurozona, ¿no? Esta cuestión del descontento yo creo que es un vector fundamental, es un factor de fuerza muy potente para transformar la realidad, ¿no? Frente a este tipo de situaciones se puede reaccionar de dos formas. Una es una actitud inmovilista, que básicamente lo que nos dice es que tampoco hay que quejarse tanto, ¿eh? Fijaos cómo estábamos hace 50 años y que la Unión Europea ha contribuido a la paz en Europa, etcétera. Esto es correcto, pero no soluciona nada. Otra opción es hacer un análisis crítico buscando soluciones. En este grupo se sitúa Bill Mitchell. Y ojo, esto no significa estar en contra de Europa o odiar Europa. Al contrario, para escribir esto hay que querer mucho Europa porque son muchas horas de trabajo en analizarla y en buscar solución. Por tanto, vaya eso por delante. Lo que pasa es que tenemos que aprender o asumir que la Europa no es igual a la Unión Europea y, en todo caso, que la Unión Europea actual no es la única Unión Europea posible. La estructura del libro es curiosa. Yo, cuando lo abrí por primera vez, nadie me avisó nada
abro el índice y me veo que empieza por el capítulo 17. Yo pensaba, Carlos, que era un error o sea, han sacado toda la prisa y se han equivocado, porque el capítulo 1 está en la página 195, que es la introducción. La introducción es el capítulo 195. Bueno, un momento de confusión breve hasta que me leí la nota del editor. Lo que significa, esta es la versión en español, la versión inglesa es la estructura original, tal cual la escribió Bill Mitchell. Pero en la traducción al castellano se ha decidido invertir el orden, aunque se propone que se pueda hacer una lectura libre, como Rayuela, que todos conocéis, ¿no? Y bueno, yo he sido obediente, he dicho, como ha dicho el editor, me lo he leído en el orden que tú propones. La razón de ello es que quien quiera ir directamente a las soluciones, pues puede empezar directamente por el capítulo 17. Y quien quiera ver cómo se llega a esas soluciones, pues puede empezar por la parte... por el primer capítulo, página 217. Bien, en cualquier caso, el libro tiene 3 partes. Primero, un análisis crítico de la historia de Europa. Segundo, un análisis de cómo se ha gestado la crisis. Y tercero, las opciones de respuesta. Antes de ello, desde luego, repasa los fundamentos de la teoría monetaria moderna, que son los que le permiten, pues, eso, llegar a las proposiciones que quiere. Otra cuestión que quiero resaltar es la dedicatoria. La dedicatoria es curiosa. El libro va dirigido a desconocidos. Normalmente uno se lo dedica a su familia, a sus hijos, a sus padres. En este caso no es así. La dedicatoria, el libro está dedicado, en concreto, a ver si la encuentro. El libro está dedicado a millones de trabajadores desempleados anónimos a los que se les ha negado la oportunidad de tener una vida plena debido a la puesta en práctica de políticas económicas neoliberales erróneas, instigadas por economistas ortodoxos que por desgracia no pagan ningún precio por su propia insensatez. Esto es la primera página que hay escrita en el libro, con lo cual lo que viene después. Bien, y por último, para terminar, quiero destacar 3 temas de interés. Yo creo que él no va a hablar de ellos, él va a hablar más de las soluciones y de cómo hemos llegado a esta situación, pero yo los quiero resaltar, porque son muy valiosos a mi juicio. El primero es una especie de declaración de intenciones. Bill Mitchell invierte la relación existente entre la economía y la sociedad, o mejor dicho, en sus palabras, entre la economía, los individuos y el planeta. Normalmente es lo que escuchamos en pro del crecimiento de la productividad o de la producción o de la corrección del déficit exterior o cualquier variable macroeconómica. Las personas debemos hacer sacrificios y el planeta debe de aguantarse. Mancharemos lo menos posible y molestaremos lo menos posible, pero hay una subordinación de esta naturaleza. Bill Mitchell dice que esto es absolutamente incorrecto, debe ser al revés. Es la economía a la cual las personas y el planeta le ponemos condiciones. Esto no es cualquier cosa, esto tiene consecuencias. Seguir con esta premisa va más allá y tiene consecuencias a la hora de cómo valoramos las políticas económicas que se proponen. Y esto en su libro pues queda manifiesto. La segunda cuestión es que se entretiene en algunas partes del libro a desmontar varios mitos. La economía está llena de mitos acerca de las consecuencias del déficit público, las causas de la hiperinflación, los procesos de creación monetaria, las consecuencias de la deuda pública, sobre el crecimiento. Hay muchos mitos. Pues él se dedica a analizar varios de ellos de forma muy brillante y normalmente apoyado en ejemplos, ¿no? Es un economista muy pegado a la realidad. Por ejemplo, utiliza el caso de Japón. Japón es un caso extraño, ¿no? Para un estudiante que lee en primero o en segundo curso los manuales de economía, luego mira lo que pasa en Japón y dice, ¿qué me han contado, no? Dice, los economistas neoliberales se perdonaron a sí mismos sus propios pecados diciendo que Japón es tan extraño que se trata de un caso especial, por tanto no aplicable a nivel general. Su defensa ad hoc les convenía porque la experiencia japonesa de altos déficits fiscales,
el mayor coeficiente del mundo de deuda pública, creo que es más del 225%, aquí estamos en el, creo que hemos bajado, estamos en el 100% y es un escándalo, ahí están en el 200 y pico. Los tipos de interés, cero, y sin embargo hay deflación. Esto es lo contrario de lo que te dicen en la Facultad de Economía. Estos tres elementos conducen a la hiperinflación. Pues no es el caso. Y en tercer lugar, la última cuestión, dice un poco entre líneas, la verdad, no explícitamente, pero es la interpretación que hago yo, que hemos empleado los economistas muchísimo, quizás demasiado esfuerzo intelectual y argumentos muy complejos para desmontar estas falacias. A veces con formulaciones matemáticas, gráficas. Y la verdad es que esto no llega al público, de ninguna manera. Esto se consume estrictamente en la academia y no va más allá. Y normalmente hay poca discusión. Los que piensan de una manera no se hablan con los que piensan de otra manera, con lo cual a veces es un esfuerzo inútil. Él considera, Bill Mitchell, que es hora de simplificar y que es hora de revisar el lenguaje, el conjunto de metáforas que utiliza la economía neoliberal, y de hecho nos anuncia que está trabajando en un proyecto grande de reconstrucción de otro lenguaje para otra economía. Un proyecto que yo estaré encantado y deseoso de conocer. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Ahora con ustedes, señoras y señores, el profesor William Mitchell, a quien va a traducir de manera secuencial Carlos García, que es el editor y también miembro de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios. Muchas gracias. Adelante. Well, thanks very much for coming, and appreciate you taking the time, and thank you, Rahul and Jorge and Carlos here. This was the English version that came out last year. This is the one, the Spanish version has come out. Aquí tenemos la portada original y la portada en español. And one of the things that I've become curious about Una de las cosas que han despertado mi curiosidad is how policymakers es cómo los legisladores construct policy structures crean estructuras políticas that have no chance of working effectively. que no tienen ninguna posibilidad de funcionar. And then when they are shown to fail, they persist in pursuing their policy logic. Y no tienen ningún tipo de, no están sujetos a ningún tipo de lógica. And to try to understand that myself, I went into the literature on social psychology. Para intentar comprender esto fui a la literatura de psicología social And in the early 1960s, y al principio de los 1960 a concept of groupthink was developed within that literature. se desarrolló el concepto de pensamiento gregario. And they're the characteristics of a group that is caught in this pattern sort of dynamics. Aquí tenemos las características de los grupos que están atrapados en estos tipos de dinámicas. So they might start with good intentions, but after a while they start to behave according to their own internal logic. Pueden empezar teniendo buenas intenciones, pero luego acaban siendo rehenes de su propia lógica. And that behavior becomes destructive. Y ese comportamiento se vuelve destructivo. They force individual members into conformity, even if the individual members are uncertain about what the group is doing. Obliga a que sus miembros acepten lo que opina el resto del grupo, incluso cuando los miembros individuales tengan dudas al respecto. To reinforce the group continuity, they become very hostile to alternatives. Para aumentar la cohesión del grupo, se vuelven hostiles a ideas que no pertenecen al grupo. And that leads to then denial of facts, external facts that might challenge their position. Y esto conlleva el rechazo de los hechos que pueden retar lo defendido por el grupo. They revise history so that they seek to reinterpret things of the past that might be lessons for all of us. They reinterpret them to reinforce their own logic. Revisan la historia y reinterpretan hechos del pasado en su propio beneficio.
and they invent even a new language that reinforces that logic. So, for example, in recent IMF publications, you'll see this concept of growth-friendly austerity. Incluso se inventan un nuevo lenguaje, incluso podemos encontrar aquí conceptos como el crecimiento debido a la austeridad, o austeridad en favor del crecimiento. And before the mid-1970s, antes de mediados de la década de 1970, macroeconomists los macroeconomistas had this basic rule, seguían esta regla básica, and that is that spending by all the groups in the economy que dice que el gasto de todos los grupos que forman la economía created sales for firms, crea ventas para las compañías, which led them to produce output, lo cual les hace producir bienes y servicios, which produced national income, lo cual conlleva renta nacional and provided the basis for employment. y crea las bases para crear empleo. And what we knew without doubt was that you could never have growth without spending. Lo que sabíamos con toda seguridad es que no podías tener crecimiento sin gasto And you could never have growth with spending cuts. y que nunca podías tener crecimiento con recortes del gasto. Basic fact. Esos son hechos fundamentales. So if you think about growth-friendly austerity, it violated this basic concept. El crecimiento gracias a la austeridad viola esta regla. And what we also, I'm going to skip slides because we're limited with time. Tenemos el tiempo limitado, así que me voy a saltar algunas diapositivas. And the logic that emerged from that basic spending equals income equals output rule La lógica que se desprende de la ecuación fundamental de gastos igual ingresos igual empleo was that if the non-government sector, which are the firms and the households and the external sector, es que si el sector no público, que son los hogares, las empresas y el sector exterior, if that sector spends less than its income any one period because it wants to save, si ese sector gasta menos de lo que ingresa en un determinado periodo porque quiere ahorrar, then unless the government sector fills that saving, a no ser que el sector público llene ese hueco dejado, that is, runs its deficit, mediante incurriendo en déficits, then the business firms will see falling sales, they'll lay off workers and you will go to recession. entonces las empresas venderán menos, despedirán a trabajadores y se creará una recesión. So we clearly understood that government deficits, which are excess of spending over revenue, were to allow the non-government sector to have their savings realised, their Teníamos desires. claro que gracias a los déficits del sector público, es decir, gracias a tener un sector público que gastaba más de lo que ingresaba, se podían cumplir los deseos de ahorro del sector no And we público. also understood very clearly that if the government didn't have a large enough deficit to satisfy the desires of the non-government sector to save, También sabíamos que si los déficits del sector público no eran lo suficientemente grandes como para satisfacer los deseos de ahorro del sector no público, then we would have unemployment rising. entonces habría aumentos de desempleo. And so mass unemployment was explained by the budget deficits being too low. Los desempleos masivos se explicaban en aquel entonces por déficits públicos demasiado bajos. And when we conducted economic policy like that, we achieved these outcomes. Cuando se ponían en práctica políticas de este tipo, lo que obteníamos era este tipo de cosas. We had consistently low unemployment, Todo el rato teníamos tasas de paro muy bajas, stronger real GDP growth, crecimientos del PIB fuertes, stronger productivity growth. fuertes crecimientos de la productividad. We were able to reduce wealth and income inequality. Éramos capaces de reducir las diferencias en riqueza. We reduced poverty rates. Hacíamos disminuir las tasas de pobreza. The real wages of workers
were growing in line with productivity, which allowed the economy to sell everything that was being produced. Los salarios reales de los trabajadores crecían con la productividad de la economía, de manera que asegurábamos que todo lo producido se pudiera And that vender, and that we effectively achieved upward social mobility from poor people who could become middle class if they were able to work, etc. y se conseguía que hubiera un ascenso en la escala social de las clases bajas hacia clases medias con trabajo. Now, I won't go into the details, but what I'd call capital, the corporate sector, really were resistant to the full employment era. El sector del capital estaba muy reacio a este tipo de políticas, Because social democratic accords allowed the workers to share more equally in the total income being produced. porque por las políticas socialdemócratas permitían a las clases trabajadoras compartir o tener unos límites de renta superiores. And the capital sector believed that was squeezing their profits beyond the level that they felt comfortable with or desired. El capital tenía la impresión de que esto reducía sus ganancias más de lo deseable. And the attack on that system really came from the academic side through the University of Chicago first with Milton Friedman's monetarism. El ataque a este tipo de políticas empezó en la academia a finales de la década de 1960 en la Universidad de Chicago, gracias a la labor de Milton Friedman. And monetarism basically said that inflation and unemployment were the consequence of excessive government deficits. El monetarismo sostuvo que la inflación y el desempleo eran debidos a déficits públicos demasiado altos. And what gave the monetarists the chance to overthrow the previous, what we called the Keynesian consensus, Lo que dio la oportunidad a los monetaristas a desplazar o a quitarle el puesto de relevancia a lo que se solía llamar keynesianismo, as the prevailing policy perspective, que hasta ese momento era la perspectiva económica dominante, was the 1973 OPEC oil price rises, fue el aumento de los precios del petróleo en 1973 por la OPEP, which created very high inflation because of the rising price of oil. lo cual generó una inflación muy alta debido al aumento de los precios del petróleo, And the conservatives were able to convince people that the inflation was because deficits had been too y los high. conservadores lograron convencer a la gente de que la inflación era producto de que los déficits públicos eran demasiado altos. And the trade unions were too strong, the welfare state was too generous, and all of the rest of those. También les convencieron de que los sindicatos eran demasiado fuertes y de que el sistema del estado del bienestar era demasiado generoso. And so those ideas penetrated central banking, penetrated ministries of finance, and ultimately started to shape government policy. Estas ideas penetraron los bancos centrales, los ministerios de Hacienda y al final también a la clase política. And they didn't just penetrate the conservative side of politics, No solamente penetró en la clase política conservadora, because the first monetarist government was the British Labour Party in Harold Wilson's 1974 government. porque el primer partido neoliberal fue el Partido Laborista Británico de 1974 con Wilson a la cabeza. And in the non-Anglo world, it was the socialist Francois Mitterrand in 1983 who became a neoliberal. Y fuera del mundo anglosajón fue el gobierno de Mitterrand en 1983 en Francia, que era un gobierno socialista. And even though the basic propositions of monetarism were wrong, Aunque las proposiciones fundamentales del monetarismo eran erróneas, it became a self-reinforcing logic. All of these policymakers had been caught up in it through lobbying from corporate entities, through the media, through think tanks. los legisladores empezaron a caer en este tipo de dinámicas que se realimentaban a sí mismas gracias al papel de los lobbies y de grandes compañías y de grandes aportaciones de dinero por parte del capital. And it was that break in the mid-70s that began this neoliberal era
the homogenisation of politics on both left and right, and the start of the demise. Esta ruptura de paradigma a mediados de 1970 es lo que dio cohesión a al movimiento monetarista. Now, the first part of the book analyses the historical elements of the debates about European integration. La primera parte del libro expone el nacimiento de lo que conocemos como la Unión Europea. And it started off with what we now call the European project. Empieza por lo que hoy conocemos como el proyecto europeo, Which was an attempt to stop Germany basically having war again. un intento que básicamente se basaba en impedir impedir a Alemania para que empezara una nueva guerra. And it was marked, the early parts of the debates were marked consistently by what we call Franco-German rivalry. El principio de esta unión estuvo marcada por la rivalidad franco-alemana. The French clearly believed that they would dominate a European structure. Los franceses creían que iban a dominar cualquier estructura a nivel europeo And that they could get subsidies from the industrial strength of Germany to satisfy their agricultural sector. y que podían recibir subsidios de parte de los alemanes, que eran de una industria muy potente, para ayudar a su sector agrícola. And the Germans went along with it Los alemanes aceptaron esto because they were obviously in shame after the Second World War, and they had only one thing to restore their pride in it as a world citizen, and that was their industrial strength, and they wanted to have broader markets to build their industrial strength even further. porque estaban avergonzados después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y querían restaurar su imagen convirtiéndose en una potencia industrial. By the time they actually got round to talking then about monetary integration, Cuando llegó el momento de hablar de la integración europea, monetaria, the first major blueprint was the Werner Report in 1970. el primer hito fue el informe Werner en 1970. And it's a complex report, but two main points. Es un informe complejo por dos cuestiones. One, to have an effective monetary union, the structure had to have a federal fiscal capacity. Una instancia fiscal federal es el primer paso para tener una integración económica eficiente. That is, that there had to be a federal government that could spend and tax at the federal level. Tendría que haber un gobierno federal capaz de gastar y de imponer impuestos a nivel federal And at any time redistribute spending among the geographic units y ser capaz de redistribuir el gasto entre todas las unidades geográficas to ensure that there was full employment throughout the federation. para asegurar que los niveles de pleno empleo se mantenían en toda la federación. And the Werner Committee had studied Canada, the US and Australia, which were successful federations. El Comité Werner estudió federaciones exitosas como las de Canadá, Estados Unidos y Australia, And they also concluded, the committee, if you were to create that federal fiscal capacity, it had to be owned, the policies had to be owned by the people. y llegó a la conclusión de que si se iba a crear esa instancia fiscal federal, las decisiones tenían que estar en manos de la gente. In other words, you had to embed that policy capacity within a democratic process. In other words, they recommended the European Parliament. Tenías que insertar esa instancia en un organismo democrático que en este caso era el Parlamento Europeo. Now, nothing much happened with that report because the French and the Germans couldn't agree to do anything about it. El informe no llegó más allá porque los franceses y los alemanes no supieron qué hacer con él. A later report, the McDougall report in 1977, El informe McDougall en 1977 essentially said the same thing, decía esencialmente lo mismo, but added a political assessment, and that was that under the current circumstances within the European Economic Community, pero aseguraba que las circunstancias actuales en la Unión Económica Europea, the cultural, historical, political, language differences were so great pero las diferencias económicas, históricas y idiomáticas eran tan grandes that they couldn't see any way in which the requirements of a successful monetary union would be possible within the
current que situation. no se podían imaginar cómo sería posible una unión efectiva dadas esas diferencias. Now, how did we then get it 12 years later to the Delors report in 1989, which fed into the Maastricht process? 12 años después apareció el informe Delors, que es lo que después condujo al informe de Maastricht. And the answer is that there was a fundamental change within the internal policy politics of France. En ese ínterin se produjo un cambio de las políticas francesas, Because there were two major policy areas, the planning ministry and the finance ministry. Antes había dos grupos muy diferenciados, el Parlamento de Planificación y el Parlamento de Hacienda. And the planning El ministry Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda. and the planning ministry was Jean Monnet's creation after the Second World War to facilitate the reconstruction of France. Jean Monnet produjo el Ministerio de Planificación después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir la capacidad industrial de Francia. And its policy bias or approach was Keynesian, the spending equals income equals output. Y las approach. estrategias que defendían eran keynesianas, gasto igual ingresos igual empleo. And what happened in the late 70s and early 1980s Lo que pasó a finales de la década de 1970 y principios de la década de was 1980 this monetarist revolution fue que se produjo una revolución monetarista penetrated the central banks and penetrated the ministries of finance que penetró los bancos centrales y los ministerios de Hacienda and discredited the Keynesian way of thinking y descreditó la forma de pensar keynesiana and allowed the ministry and eventually the Ministry of Finance in France emerged as the dominant policy maker in influence and the planning ministry declined. y finalmente el Ministerio de Finanzas francés fue el que se llevó el gato al agua y la importancia del Ministerio de Planificación se redujo. And why that's important? Because the monetarist bias that emerged in the finance ministry was very close to the way the Germans thought about price stability and about not having budget deficits and about decreasing the role of government in the economy. Esto es importante porque el Ministerio de Hacienda estaba acercando las posiciones alemanas en contra de los déficits públicos, en contra de las inversiones públicas, en contra de las políticas de empleo. And that's why Delors was able to come up with his report that rejected all the earlier reports that said that it was a requirement to have a federal fiscal capacity. Así fue como Delors fue capaz de imponer su informe y negar los informes anteriores que defendían la existencia de una instancia fiscal federal. But the old historical rivalries and distrust both between France and Germany and North and South No obstante, la rivalidad franco-alemana y la rivalidad entre el norte y el sur meant that they were never going to trust the member states to behave responsibly with fiscal policy. seguía existiendo y significaba que ninguna de las partes iba a fiarse de la otra. So they then had to bring in tight rules to restrict the flexibility of member states to do anything. De manera que tenían que imponerse reglas muy estrictas para minimizar la capacidad de los Estados miembros de tomar políticas por su cuenta. And that was the Stability Growth Pact. And some people may not know, but originally it was going to be called just the Stability Pact. That was the German proposal. Eso dio como resultado el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, que habrá gente que no lo sepa, pero que en un principio iba a ser solamente el Pacto por la Estabilidad, esa lo veían los alemanes. And that's really significant because the Germans sort of just were focusing on stability. Esto es muy significativo porque los alemanes solamente se fijaban en la estabilidad. Okay. And so that fed into Maastricht and the die was set. That's what you got. Esto dio lugar a Maastricht y después de Maastricht tenemos lo que tenemos hoy en día. And when I read the draft treaty documents in 1991 as a young academic, Cuando, siendo un académico joven en 1991, leí los borradores de Maastricht, I really couldn't believe what I was reading. no podía creer lo que estaba leyendo. And in 1996 I was guest of the European Commission at a big conference in Florence. En 1996 en Florencia me invitó la Comisión Europea. And there were some Americans there too. Había algunos americanos también allí. We were outnumbered by the Euro
the Brussels technocrats. Los tecnócratas nos superaban en número And when any of us dared say, this is not going to work, y cuando alguno de nosotros decía que esto no podía funcionar, which we did, y como así lo hicimos, we were met with this big hostile wall, like, you're non-Europeans, you're outsiders, you don't understand us. nos contestaban con gran hostilidad diciendo que ellos no eran europeos y que no comprendíamos la situación de Europa. Yet 20 years later, everything we said in 1996 has come to realisation. 20 años después, lo que dijimos en 1996 se ha hecho realidad. Okay, we're skipping. The normal recession is what we call a V-shaped recession. Las recesiones normales son las recesiones que normalmente tienen forma de V. The economy output quickly falls and then relatively quickly returns in a V-shaped pattern. La economía cae rápidamente, pero rápidamente se vuelve a recuperar formando una V. And it's typically driven by business firms becoming pessimistic and decreasing investment. Y suele producirse por el pesimismo de las empresas que reducen la inversión. The economy goes into recession. La economía entra en recesión. The government then stimulates spending. Entonces el gobierno estimula el gasto. The business firms become confident again, start reinvesting, and away we go again. Las empresas vuelven a ser optimistas y entonces la economía se recupera. They're relatively short-lived events. They can be extremely damaging, but they are relatively short-lived. Las recesiones pueden ser muy dañinas, pero son relativamente cortas. The global financial crisis was a very special event because it originated in the financial sector, not what we call the real economy. La crisis financiera global fue un caso especial porque se generó en el sector financiero, no en el sector de los recursos reales. And it originated because the private sector had built up too much debt. Y se generó debido a un exceso de deuda del sector privado. Circumstances beginning in America contrived to cause bankruptcies. Las circunstancias que se generaron en Estados Unidos produjeron bancarrotas de los bancos. And those financial disruptions then moved into the production sector and the employment sector. Y estos problemas en el sector financiero acabaron dañando el sector productivo And de la economía. why a balance sheet recession is what we call that type of crisis. A esto lo solemos llamar una crisis de balance. Why that's important is because it's not a quick recovery. Esto es importante porque en este tipo de crisis no hay recuperaciones rápidas. Because not only does the government have to start stimulating and getting output going because non-government spending is very low. Porque el gobierno no solamente tiene que empezar a incurrir en déficits porque el gasto del sector no público es muy bajo, But because the origin of the crisis was these precarious balance sheets, too much debt, sino porque el origen de la crisis era estas situaciones precarias en los balances, demasiada deuda. the non-government sector has to take a long time and build up savings to reduce the debt, which means for a long time they're going to be spending much less than they normally would. El sector privado necesita mucho tiempo para recuperar sus ahorros y esto significa que los déficits del sector público duran más tiempo y tienen que ser más grandes. And so what we know about that type of event is that fiscal deficits, government deficits, have to be elevated beyond what they normally would be, and they have to be held at those elevated levels for an extended, long period, sometimes more than a decade. Lo que sabemos es que en estos tipos de casos los déficits del sector público tienen que ser más grandes de lo habitual y durar más tiempo de lo habitual, a veces hasta una década. The last thing you'd want to do in that sort of environment is start trying to cut deficits for the government. Lo último que quieres hacer en ese contexto es reducir los déficits públicos. And of course, governments in Australia, in America, in Japan, they all understood that and introduced quite large stimulus packets historically, relative to history. Gobiernos de todo el mundo, como el de Japón, Australia, Canadá, entendieron esto y estimularon fuertemente la economía. And initially that's what happened in the Eurozone, and growth return started to come relatively the same as America and Australia. En un principio esto también pasó en la zona euro y la economía se recuperó un poco como en Australia o en Estados Unidos. But then the groupthink set in, the anti-government bias, the anti-deficit neoliberal bias. Pero entonces las tendencias neoliberales antidéficit
y que del pensamiento gregario entraron en acción. And so your policy elites did exactly the opposite to what a responsible fiscal response should have been. Y las élites políticas introdujeron políticas que eran exactamente lo contrario que se tenía que hacer en un caso como en el que estaban. Your fiscal policy became what economists call pro-cyclical. Las políticas económicas se volvieron procíclicas. And that's jargon for saying that when the non-government sector spending falls, government spending also falls. En jerga esto significa que cuando el gasto del sector público cae, el gasto del sector no público también cae. And it's exactly the opposite to what a responsible government should do. Y esto es exactamente lo contrario de lo que un gobierno responsable debe hacer. And you won't find pro-cyclical fiscal policy recommendations in any economics textbook. En ningún libro de economía se encontrará la recomendación de tomar medidas procíclicas. No economist who wasn't compromised by some groupthink conformity would say that you should do that. Ningún economista que no esté atrapado por el pensamiento gregario recomendaría tal cosa. And so therefore the decisions weren't based upon economics, they were based upon ideology. Por eso las decisiones no estaban basadas en la ciencia económica, sino en la ideología. And when employment was collapsing around these policymakers, when Greece contracts by 30%, they denied the facts. Cuando la economía colapsa y Grecia pierde el 30% de su economía, estos políticos ignoran las evidencias. And the other thing that's interesting, and this is a big story, but will be brief. Otra cosa que es importante en esta larga historia, pero que voy a hacer corta, Is that if we examine the ECB, it saved the Eurozone. es que el Banco Central Europeo salvó a la eurozona, Because in 2010 it introduced its security markets program, porque en 2010 introdujo el programa para los mercados de valores, which really violated the spirit of the Lisbon Treaty. que violaba el espíritu del Tratado de Lisboa, But effectively what they were doing was buying up government debt that the bond markets were wanting too high rates for. pero lo que realmente hacía es que el Banco Central compraba deuda de los países por la cual los mercados querían altos tipos de interés. And in 2010 they were funding Greek government deficits. En 2010 financió los déficits del gobierno griego. In 2012 the ECB saved Italy from bankruptcy. En 2012 el Banco Central Europeo salvó de la bancarrota a Italia. And if you think about it, Y si lo pensamos bien, they were really behaving as a federal fiscal authority. se estaban comportando como una autoridad fiscal federal. They were creating euros out of thin air like any government that issues its own currency can. Estaban creando euros de la nada, igual que cualquier gobierno que tenga su propia And they were moneda, making sure that the governments could maintain solvency. y aseguraban que los gobiernos fueran solventes. And they would never admit that they were doing that, but that's exactly what was happening. Ellos nunca admitirían que estaban haciendo eso, pero era exactamente lo que hicieron. And so, in a way, the central bank became the federal fiscal authority. En cierta medida, el Banco Central Europeo se convirtió en la instancia fiscal federal. And as I say, that was effectively an admission that the design of the Eurozone had failed badly. Y esta es una manera de admitir que el diseño de la Unión Europea había fracasado miserablemente. All right, we move on. Three more slides. 3 diapositivas más. This is about Spain since 2013. Esto está dedicado a España desde 2013. How many people have studied economics here? ¿Cuánta gente ha estudiado económicas aquí? Okay, so I'll explain it differently because there's not many. Voy a explicarlo de diferente manera porque no sois muchos. The blue bars are economic growth on a quarterly basis percentage. Las barras azules es el crecimiento económico por trimestres. So this is the end of your recession period, this negative blue bar. Este es el final del periodo de recesión. And since that June quarter 2013, you can see that there's been growth occurring. Y desde junio de 2014 podéis ver que se ha producido crecimiento económico. The red bars are government recurrent spending, what we call consumption spending. Las barras rojas es lo que llamamos gasto por consumo por parte del gobierno.
And if you answered an exam question, please describe the relationship by saying that it seems to me that the red bars have been supporting and helping the blue bars, you'd get 100%. Si en un examen interpretáis esto como que las barras rojas han estado apoyando las barras azules, es exactamente correcto. Now the next graph, El siguiente gráfico this is a bit technical. es un poco técnico. The red bars are easy to understand. They're the budget balance. So that's the difference between government spending and government revenue expressed as a percentage of the size of the economy. Las barras rojas es fácil de entender porque son los déficits los déficits públicos, es decir, las diferencias entre el gasto público y lo que ingresa el sector público. And the deficits peaked in 2012 and since then have been declining. En 2012 alcanzaron su máximo y desde entonces han ido disminuyendo. And the official narrative from Brussels and from the IMF is that the blue bars growing Bruselas y el Fondo Monetario Internacional dicen que el crecimiento de las barras and azules the red bars decreasing y el decrecimiento de las barras rojas is evidence that austerity has worked. es una evidencia de que la austeridad ha funcionado. And that Spain is the poster child for all of us who doubted that austerity was good. Y que España es el modelo a seguir que demuestra que la austeridad funciona. It's a bit more complicated though. Sin embargo, las cosas son más complicadas que esto. Now the blue bars are what we call the structural fiscal balance. Las barras azules es lo que llamamos el déficit estructural. Who doesn't know exactly what that means? ¿Quién no sabe lo que significa esto? Tell me, because if you know what it means, I can go on with the next point. Otherwise, I'll explain what it means. Si no lo comprendéis, lo explico. Okay. The economists have a way of thinking about that red bar, which is the total fiscal outcome, which is easy to understand. It's just total revenue and total spending minus total revenue. That's easy. Los economistas interpretan de forma muy sencilla las barras rojas, que es el resultado de la balanza fiscal de los gobiernos, es decir, la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan. But what we know is that the red bar is the result of two different forces. Pero lo que sabemos es que los resultados de la barra roja son el resultado de dos fuerzas diferentes. The first influence is the policy decisions for spending and taxation. La primera fuerza es las decisiones de gasto y de imposición de impuestos, That are taken as a discretionary decision by the government, which reflects its fiscal stance. que son decisiones discrecionales del gobierno que muestra su actitud ante la situación económica actual. But we also know that decisions that the non-government sector make influence the size of that red Pero bar too. también sabemos que las decisiones tomadas por el sector privado influyen en el estado de las barras rojas también. And how does that happen? ¿Y qué es lo que pasó? Because if we spend less and economic activity falls, Si gastamos menos y la actividad económica decae, then the government policy doesn't have to change, but the deficit will rise because tax revenue will fall and welfare payments will las rise. políticas económicas de los estados no tienen que cambiar para que los déficits aumenten debido a los pagos del estado del bienestar. And if our private spending is very strong, then economic activity will rise and the government will get more tax revenue and it will pay out less welfare because there will be lower unemployment without them changing policy one bit. Y si el gasto público aumenta mucho, se crearán empleos y lo recibido por el sector público en impuestos aumentará y se generará empleo, sin haber cambiado el tipo de políticas. So the red bar is a combination of the policy parameters chosen by government and the strength of the economic cycle which we influence. De manera que el estado de las barras rojas es una combinación de las decisiones tomadas por el gobierno y las decisiones tomadas por el sector privado. And so the blue bars there are the part of the red bars that reflect the government's policy choices independent of the state of the economic cycle. Las barras azules es la parte de la barra roja que muestra el comportamiento del sector
o sea, del gobierno independientemente del ciclo de la economía. And that's what economists call the structural fiscal component. Y esto es lo que los economistas llaman el factor estructural de los déficits. And if that's increasing, Y si esto aumenta, then we say that the government is expanding its impact upon the economy. decimos que los gobiernos están aumentando su impacto en las economías, It's stimulating the economy deliberately. están estimulando las economías a propósito, And if that blue component of the red bar is getting smaller, y si el componente de las barras azules disminuye, then we say exactly the opposite. The government is deliberately reducing its impact upon the economy. ocurre lo contrario, y es que los gobiernos están disminuyendo sus impactos en la economía general. Well, check out what's happened to the blue bars. Mirad lo que pasa con las barras azules, They've been increasing. han ido aumentando. In other words, Spain has been growing because your national government and the government structure has been increasing its fiscal impact. It's been stimulating the Spanish En otras economy. palabras, España ha crecido porque el gobierno ha estado estimulando la economía del país. It's exactly the opposite to the austerity claim. Es decir, que es lo contrario de la austeridad lo que ha pasado. Exactly the opposite. Exactamente lo contrario. And the other interesting thing about the red bar is it's 5.2% of GDP at the moment, Lo interesante de la barra roja es que es el 5,2% del PIB, well above the allowable threshold under the Stability and Growth Pact. muy por encima de lo que establece el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento. And if you ask yourself, why would Brussels allow the Spanish government to have a discretionary fiscal stimulus and drive the fiscal outcome well above the rules, Y si os preguntáis por qué Bruselas permite que el gobierno estimule la economía española por encima de los umbrales permitidos, doesn't take too much to know that they didn't want the Conservative government to follow in your last election to become like Portugal. es porque evidentemente no querían que el Partido Popular perdiera las últimas elecciones y España fuera como Portugal, And they knew damn well, without telling anybody, that if the government created increased stimulus, that would help the economy grow further and that would be politically appealing. y sabían perfectamente que si permitían que el estímulo fiscal del gobierno superara los límites de déficit e impuestos, la economía volvería a crecer. So it's the ultimate hypocrisy, O sea que es una hipocresía absoluta, which really describes the history of the Eurozone. que describe perfectamente la historia de la eurozona. The last part of the book, and this is the last part of the talk, La última parte del libro y la última parte de la exposición the last part of the book examines the options for the Eurozone. se examina las opciones que hay para la eurozona. You can go on as you are, and with devastating consequences, worsening consequences. Podemos continuar como hasta ahora con consecuencias terribles. And if you think about what it might look like in 20 years, Y si os preguntáis cómo serán las cosas dentro de 20 años, when the 50% of your youth who have been unemployed from teenage years to adulthood, cuando el 50% de la población haya estado desempleada desde que eran quinceañeros hasta que son adultos, are in their middle age with no experience, no work, no skills, serán personas de mediana edad, sin trabajo, sin experiencia laboral, sin haber adquirido ninguna capacidad. what do you think your society is going to look like? ¿Cómo creéis que será la sociedad entonces? So that's not an option, I don't think. Esto yo creo que no es una opción viable. The second option is to go back to the earlier reports who'd studied successful federation. La segunda opción es volver a los informes que exponían cómo una federación podía ser viable And introduce a full federal system like in Canada, Australia or America. e introducir un sistema federal completo como en Australia, en Canadá o Estados Unidos. And my conclusion in the book after analysing that option is that the differences between the cultures and the histories of the member states will not allow that to happen. Y la conclusión a la que llego después de estudiar las historias y las tradiciones de los diferentes Estados miembros es que esta opción no es posible. I'm sure if I ask anyone in the room, where are you from, you'll tell me Spain. Estoy convencido de que si a cualquiera de esta sala le pregunto que de dónde es, todo el mundo me dirá que de España. If you ask me where I'm from, I'll say Australia, not Victoria. Si se me pregunta a mí, yo diré que soy australiano, no de Victoria. That's a very different conception of where you belong
in which unit you belong in. Esta es una concepción muy diferente que pone las cosas claras sobre la pertenencia de cada persona. So the last option I consider to be the superior option, and that is that you all meet like you did in Maastricht. La tercera opción, que yo creo que es la mejor, es que todos nos reunamos como And pasó you en Maastricht. And you agree that the experiment was a failure. Acordemos que el experimento ha sido un fracaso. And you have a civilized, multilateral plan to get out of it. Y se cree un plan multilateral amistoso para desmantelar el proyecto. And that's superior because there's such complex debt type issues that would have to be dismantled. Y esto es lo mejor porque las cuestiones que tienen que ver con la deuda y que tendrán que ser desmanteladas, That if you took a European-wide solution, I'm sure the legal costs of all that would be minimized. los costes que implicará si se asumen a nivel europeo serán menores. I conclude that that's not going to happen. De todas maneras, creo que esto no es lo que pasaría. You won't agree on that. Seguramente los gobiernos no se pondrían de acuerdo. So the next best option is for individual member states to unilaterally exit. De manera que la segunda opción mejor es que los gobiernos de forma unilateral abandonen el proyecto. And in the book I go into a fair amount of detail, like operational detail, as to how that might occur. En el libro describo con detalle el proceso operacional para que esto sea posible. It's quite complex reintroducing a currency, Reintroducir una moneda es algo bastante complejo. re-establishing a coherent payment system in the banking structure, Restablecer un sistema de pagos en el sistema bancario es algo bastante complejo. redenominating assets and liabilities, Redenominar pasivos y activos es complejo. dealing with the complexities of floating exchange rates. Las complejidades de los tipos de cambio flotantes son complejas, But it's not rocket science. pero no es algo extremadamente complicado. And even though the costs of exit would be significant, Y aunque el coste de la salida sería importante, they're nowhere near the size of the ongoing costs of being a member of this dysfunctional monetary no puede compararse con los costes de seguir formando parte de esta unión disfuncional. Yeah, so basically the book concludes that exit is the superior De option. manera que la conclusión a la que llega el libro es que el abandono del euro es la mejor opción. And that without exit, Y que esa salida, the economic consequences are so poor y que gracias a esa salida las consecuencias serían tan pequeñas that you've actually started to damage the good parts of the European project, the political union and que podrían dañar las partes positivas de la Unión Europea. and now you're getting social instability, big riots at the moment in Athens. En estos momentos estamos viendo cómo hay gran inestabilidad en Grecia y que hay disturbios. And you're getting the rise of extremist political movements which are no solution to Y que anything. movimientos políticos extremistas están aumentando en toda Europa. And I think you've been very patient, thank you. Gracias por su paciencia. Se abre ahora pues, un turno de preguntas por parte del público. Iremos, no sé si preferís, de una en una o cogemos varias. Yeah. One, Yeah, that's fine. one. Pues, vale, adelante. A ver, yo quería hacerle la pregunta sobre la última cuestión que ha planteado, sobre la salida unilateral del euro. En algunos ámbitos se participó en esas discusiones y me he mostrado contrario. Seguramente por temor a que los costes, en términos de clase, repercutiesen mayoritariamente en la clase trabajadora. Yo establezco algún paralelismo como el ejemplo de México y la crisis de la deuda y la posterior huida de capitales. Una, me planteaba también por qué Correa no
desdolarizó la economía ecuatoriana y me planteó también los efectos perniciosos de una dualidad monetaria y claro, sus afirmaciones tan rotundas me causan interés y lo que le pido es si puede ayudarme a vencer esos miedos, porque, insisto, en términos de clase, como trabajador y como persona de izquierdas, plantear salidas unilaterales pues me causa justamente eso, miedo. Vale. Yeah, that's the common response. Esto es una pregunta que suele aparecer. And it's an understandable response given the assault on the myths that have been generated for 20 or 30 years by the neoliberals. Y es normal, dado las respuestas que desde hace 20 o 30 años los neoliberales están dando. Imagine if you're a worker in Greece now, you couldn't be worse off really. Imagínate que fueras un trabajador en Grecia, la situación no podría ser peor. Now you talk about Mexico, but Mexico's problems were because they had a peg with the US dollar. Hablas de los problemas de México, pero es que el problema de México es que tenía un tipo de cambio fijo con respecto al dólar. They were relying on export income always to pay, and they also had debts in foreign currencies. Y tenían deudas en moneda extranjera. And so they were always relying on export income to be able to pay their debts which were not denominated in their own currency. De manera que siempre dependían de las exportaciones para poder pagar las deudas que no estaban expresadas en su moneda nacional. That's not what we're advocating here. Ese no es el caso aquí. If you restore your own currency and only issue debts in that currency, then you can never be insolvent. Si recuperamos nuestra moneda y solamente emitimos deuda en nuestra propia moneda, la insolvencia es imposible. The point about Korea is La cuestión sobre Correa Korea is a special case es un caso especial, because it has incredibly strong links between the state and the corporate sector. porque allí hay una relación muy fuerte entre el sector público y el sector privado, And it has abnormal strength in the export sector. y un sector de exportaciones muy fuerte. But remember back in 1997, Pero recuerda que en 1997 South Korea went down too. también South Korea entró en recesión, And the only thing that saved it was a massive government injection of spending. y lo único que salvó a Corea del Sur fue una inyección de gasto por parte del gobierno muy fuerte. And a restructuring of all of the unproductive chaebols, the big firms. Y la reestructuración de los sectores productivos que habían dejado de ser productivos. Creo que ha habido una confusión entre Corea y Correa. Ah, ya. Refleja Correa. Ah, perdón, es que como has dicho esto, Ecuador, ha dicho Ecuador, pero estaba hablando de Corea. No, estaba hablando de Corea del Sur. De Corea del Sur, perdón. South Korea. Corea del Sur, Corea del Sur. No Corea, sino Corea del Sur. And I think for a leftist narrative, Y creo que para un tipo de narrativa de izquierdas, one of the things that's very apparent now una cosa que es bastante evidente ahora is that the loss of currency sovereignty es que la pérdida de soberanía monetaria and the consequences that's caused in the Eurozone y las consecuencias que ha conllevado en la eurozona has now spread into the loss of democracy. se han extendido a pérdidas de democracia, And so you've now got an advanced country like Greece, de manera que un país desarrollado como Grecia, which is now in receivership and a colony of Germany. que se ha convertido en una colonia alemana. So how could any left narrative want to be in a system that has generated those sort of De outcomes? manera que cualquier narrativa de izquierdas no puede defender que se produzca tal cosa. And I think the main concern that people have, and I guess you too, Yo creo que la principal preocupación de las personas, y creo que es tu caso, is that you're worried if you introduce your own currency es que os preocupáis de que si se reintroduce vuestra propia moneda and float it,
y se deja que flote, then it will be quickly sold off, inflation will rise and the real wages of workers will be perderá valor, se creará inflación y los salarios reales bajarán. But that's one of these other neoliberal catastrophe propositions. Pero esa es otra de las proposiciones catastrofistas neoliberales, Because introducing a new currency porque introducir una nueva moneda is not the same as an existing currency breaking a peg that it had. no es lo mismo que una moneda que ya existe dejando de fijar sus tipos de cambio con otra moneda. So in 2001, December, when Argentina went into crisis, De manera que en diciembre de 2001, cuando Argentina recuperó la soberanía it monetaria could no longer sustain the peg with the US dollar. y dejó de tener un tipo de cambio fijo con respecto al dólar, The Argentinian currency quickly depreciated, la moneda argentina se depreció rápidamente, inflation rose, la inflación aumentó and catastrophe was looming. y la catástrofe apareció. But what the government did was introduce effectively an employment guarantee. Pero lo que el gobierno hizo fue introducir una garantía de trabajo. It gave households a guaranteed number of working hours per year. A todos los hogares les dio una garantía de trabajo medida en cierto número de horas de trabajo por año. Within 6 months, that scheme had employed about 700,000 workers, En 6 meses empleó a 700.000 trabajadores ese programa, which stabilised the fall in spending and started to create growth relatively quickly lo again. cual estabilizó el gasto y generó un crecimiento de forma bastante rápida. And of course, the Argentinian government had defaulted on all of its foreign currency debt. Y el gobierno argentino dejó de pagar todas sus deudas en moneda extranjera. And the IMF said that they would never get another cent from investors again because of it. Y el Fondo Monetario Internacional dijo que nunca recuperarían la inversión extranjera por culpa de ese hecho. By 2005, En 2005, the Central Bank of Argentina el Banco Central de Argentina was fighting an undesired appreciation in its estaba currency luchando contra una apreciación indeseada de su moneda, as the foreign direct investment was pouring in to take advantage of the growth. ya que las inversiones extranjeras estaban acudiendo a Argentina fuertemente para aprovecharse del crecimiento del país. And there was a press conference that's very famous with the Minister for Finance, En una conferencia de prensa muy famosa del ministro de Finanzas, and he was asked, how can you explain that you've defaulted on the debt, se le preguntó cómo es posible que dejara de pagar su deuda yet you're being flooded with foreign direct investment y sin again? embargo acudiera tan rápidamente la inversión extranjera de nuevo. And if my Spanish is anything, he said, finance markets ultimately don't have the ideology, they have greed. Y lo que dijo fue que los mercados financieros en último término no responden a cuestiones ideológicas sino de avaricia, vamos, de que quieren decir. Now that's a case of a currency that was already in existence and broke a peg and depreciated. Ese es el caso de una moneda que ya existe y que abandona el tipo de cambio fijo. What we're talking about here, say for Spain, Lo que is estamos diciendo en el caso de España that it introduces a non-existent currency. es que introduce una moneda que no existe, There is no volume of the new currency yet in the foreign exchange markets. que no hay volúmenes de esa moneda en los mercados financieros internacionales. And the only reason a currency depreciates is because there's more supply of it and less demand. La única razón por la cual una moneda se deprecia es porque hay demasiada oferta y no hay suficiente demanda. Well, if the government introduces its new currency, then forces the users of that currency to pay all of its taxes in that Si currency, el gobierno introduce esa moneda y obliga a todos los miembros de esa economía a pagar impuestos en esa moneda, then it creates a demand for that currency. crea demanda por esa moneda And because it's a new currency, they can regulate the supply of it. y como es una moneda nueva pueden regular la oferta de esa demanda, So de esa moneda. I can't actually see why you would worry about the currency depreciating very much at all in the short run. De manera que a corto plazo no creo que debiera preocuparnos que la moneda nueva se depreciara. And that would give the government time to rebuild confidence in the private sector, rebuild investment and rebuild growth. Esto daría tiempo al sector privado a recuperar la confianza
en las inversiones, la confianza en la producción And at that, y recuperar el crecimiento. and at that point, I would expect foreign direct investment to be lining up to get hold of the growth. Y yo creo que en ese momento la inversión extranjera directa acudiría a España y se generaría crecimiento. That's it. Si quieres primero formularse en castellano y después la vuelves a formular en inglés y lo haces. Gracias por la maravillosa conferencia. La primera parte del pensamiento grupal me ha encantado, pero el pensamiento grupal es muy importante vincularlo a las generaciones, porque las generaciones son grupos. Digamos que este pensamiento grupal forma parte de una generación que es la nacida después de la Segunda Guerra Mundial y construyó Europa con ese sueño, con ese legado, con esa misión que ha continuado la construcción europea de no repetir la guerra. Están vinculados a ese sueño, a ese proyecto en el cual la economía y los argumentos racionales no tienen espacio, porque es, digamos, una cuestión emocional. Lo digo por el tema del miedo que se ha planteado antes. Este debate no es un debate racional. Por mucho que nos empeñemos en usar argumentos racionales, tiene que ver sobre el futuro y sobre el futuro final, ¿crees o no crees? Porque por muchos argumentos racionales que te usen, es un salto y es una cuestión de fe. Por lo tanto, claro, yo veo la fe de un anti-europeísta de derechas, ya sea DP, ya sea Nueva Democracia, en Grecia, es decir, ellos pueden tener una fe anti-europea fundada en el nacionalismo antiguo, los valores que algunos llamaríamos tribal. Ahora, cuando miramos a la izquierda, que tiene de pensamiento grupal muchísimo también, no veo qué capacidad de construir esa fe alternativa tenemos. Y es lo que veo el miedo de hablar mal de Europa. Aquí al principio se ha dicho que otra Europa es posible un poquito así, no sé, que al final hay mucho miedo dentro de la izquierda de hablar mal de Europa. Para un australiano, claro, hay más distancia. El problema que yo veo aquí es cómo alguien de fuera ve o nos ve nuestra relación de esta izquierda con Europa. Para usted está clarísimo que tenemos que hacer las maletas, pero nosotros no somos capaces de convencernos. ¿Cómo nos convence con argumentos que no sean técnicos y nacionales? Con un argumento que vaya más allá de eso. Ahora, ¿lo puedes hacer en inglés? Yeah, you have talked about generation and about groups. I think that groups belong to generations. The generation that have thought about Europe, it's an generation that is embraced with an idea of Europe that means the future of peace, the future of no conflicts, the future of universalism, all with history. But the point is that people who are against the European Union, we need a different faith to destroy this faith, to destroy the European Union. Members of the right sectors, of the right parties, they have the traditional faith of nationalism against the European Union. But the problem is that us from the left, we don't have a different faith, we don't have a different faith to convince people who have fear to say, okay, we don't like Europe, we don't like the technocratic European Union, we don't like this, we need to build something. But we don't have a different speech than the speech from National Front in France, in democracy in Greece. So we are not capable of building up this discourse, this speech that, okay, we need to have faith in a national democracy, in a new European that it's not the European Union, and as you as foreigner of the European Union, as Australian, how do you see your problem? Do you see your problem? Can you have asked good advice? An advice that it's not rational, not economist, an advice that could appeal for faith or necessity to build up new communities? Yeah, it's a good question. Es una buena pregunta. The European project was essentially a virtuous project. El proyecto europeo era un proyecto esencialmente positivo. And and by the way, I qualify all of this, I'm an economist, not a political scientist. Y por cierto, yo es que hablo así porque soy economista, no licenciado en ciencias políticas. But the way I see a modern Europe, La manera en la que veo, la que veo una Europa moderna, is that it would be the appropriate level to have a structure es que habría una estructura a un nivel adecuado to handle
issues like climate change que hiciera frente a cuestiones como el cambio climático, and migration. las migraciones. Now, the current struggles, the disaster you've got with migration Los desastres actuales con las migraciones is because the austerity and the poor economic policy son debidas a que la austeridad y las políticas económicas erróneas has pushed people back into insular thinking. han obligado a que la gente vuelva a pensar de forma localista. It's very hard to have a generosity of spirit when you're worried about your own job being evaporating. Es muy difícil ser generoso cuando tu propia existencia está en peligro. So I think the left shouldn't abandon the concept of a European dialogue, De manera que creo que la izquierda no debería abandonar la idea de un diálogo europeo, because I think climate change is a very trendy issue for the left to be leading the charge on. porque creo que la izquierda suele ser muy activa a la hora de afrontar el problema del cambio climático, But what I think is important for the left pero creo que para la izquierda también es importante is to educate itself educarse so that it can make meaningful statements, economic statements, para que sus afirmaciones económicas that can defend against all of the myths that are perpetuated by the neoliberals en contra de todos los mitos neoliberales and appeal. Look, everybody wants to have a job or income security if they can't work. signifiquen que se defienda que todo el mundo puede tener unos ingresos y un trabajo decente, digno. Everybody wants to see a opportunity available for their children. Todo el mundo quiere que sus hijos tengan un futuro viable. And so they're the things that the left should be emphasising. We need to use the currency issuing power of the state to restore full employment, to create upward mobility, to help school to work transition. La izquierda debería utilizar la recuperación de la soberanía monetaria para garantizar el trabajo de todo el mundo, el pleno empleo, la ascensión por la escala social de las clases más desfavorecidas. And those type of concepts resonate in my generation and the young generation. Y este tipo de mensajes tienen un impacto tanto en mi generación como en las generaciones más jóvenes. But my main point as an educator Pero yo sobre todo creo que yo me veo a mí mismo como un educador, is that the standard understanding of monetary systems and economics on the left is appalling. que defiende que las compresiones de las situaciones económicas por parte de la izquierda y de las políticas económicas por parte de la izquierda son bastante desesperanzadoras. You don't go into a marathon race, for example, without having practiced. Y, por ejemplo, uno no va a correr un maratón sin haberse preparado antes. And all that's happening in this current period is that the left are coming up with these ridiculous ideas that they don't even understand to make themselves seem reasonable. Y lo que estamos viendo es que la izquierda tiene todas estas ocurrencias ridículas sin saber realmente lo que está diciendo. So there's the grand vision thing, but there's also the building of the educational knowledge that should happen. De manera que hay una visión de más amplio espectro, pero también hay una vertiente de entender lo que realmente está pasando. Sí. Is that okay? ¿Todo bien? Adelante. Primero en castellano. Sí, me traduzco a mí misma. Sí. Bueno, primero la planteo en castellano. Yo creo, hablando de lo que te has propuesto, que la narrativa que tiene que tener la izquierda es una narrativa de democracia. Cuando estamos en un momento en que la democracia se niega, porque se niega el poder de financiar las políticas democráticamente elegidas, yo realmente no sé. Me cuesta mucho entender por qué hay tantas vacilaciones, pero mi pregunta concreta es que a mí me pasa el caso contrario del tuyo. Yo he estado defendiendo la necesidad de salir del euro y en un plazo además razonable que nos permita afrontar la situación de extrema urgencia social que
tenemos, que no puede esperar 20 años, porque la gente que tiene hambre ahora, no tiene hambre dentro de 20 años. Y la gran narrativa, digamos, desde la izquierda que se opone a eso dice que lo que le pasó a Syriza estuvo determinado porque Syriza era una economía pequeña y que cuando la izquierda llegue aquí al poder, si es que alguna vez llega, simplemente irá a la Unión Europea y le dirá, mira, somos la quinta economía, no queremos cumplir las reglas del déficit porque si las cumplimos no podemos invertir. Y digamos, la confianza de esos proponentes es que lo que se ha hecho, digamos, con Grecia no se podrá hacer con España. Yo quería saber la visión tuya como analista de toda la construcción europea, del Pacto de Estabilidad, y también has analizado profundamente el caso griego. Me traduzco. What I was pointing out is that I am in the opposite case as him, because I have been making the point within the left that we must urgently recover our monetary sovereignty, given the very, very pressing social situation which cannot wait 20 years because people who are hungry now, and they are not hungry in 20 years but now. And the argument that is very much heard in the left is that what happened to Syriza cannot happen to a Spanish government. In the case that the left would win the election, they would go to the European Union and just say, look, guys, we are the fifth economy of the Eurozone and we cannot fulfill this stability pact, so we want more time, etc., etc. And they really believe that what happened to Syriza cannot happen to Spain, and I was asking what would be your vision? How do you see this? Look, it's only a few typing strokes up in Frankfurt to send your banks broke. Solamente se necesitan unos pocos tecleos informáticos en Frankfurt para que tu banco entre en quiebra. And I think that the fact that they've turned a blind eye to the Spanish government deficit being well beyond the rules now. El hecho de que miraran hacia otro lado cuando este año el gobierno español incumplió las reglas is evidence that they will make decisions on political bases rather than any other sort of basis. significa que evidentemente toman decisiones basándose en cuestiones políticas y no en otras cuestiones. So my feeling is that if they felt that some left coalition was going to threaten their mates in the banking sector and in the corporations, De manera que si mi impresión es que si pensaran que una coalición de izquierdas iba a poner en peligro su poder económico y financiero, then they'd do exactly the same as they did in June 2015 in Greece. harían lo mismo que hicieron en 2015 con Grecia, Without doubt. sin duda, Big or small. o más todavía. Because they can't afford to have a nation openly defy them and then demonstrate through currency type sovereignty, fiscal stimulus. Porque no pueden soportar que una nación les desafíe y que demuestre que mediante el estímulo fiscal that their austerity narrative is wrong. que la narrativa de la austeridad es errónea. Germany would never allow them to do that. Alemania nunca les permitiría hacer tal cosa. And that's why they closed Greece down, took over Greece effectively, because they knew that if Syriza defied them and started to stimulate, then Greece would start growing straight away. Por eso derribaron a Grecia, porque si le hubieran permitido a Syriza tomar sus propias decisiones, Grecia habría empezado a crecer inmediatamente. And that would have blown the whole bubble of that austerity is good. Y reventaría toda la burbuja que dice que la austeridad es buena. And I'm sure they weren't so worried about Greece, but they were dead worried about Italy. Y estoy convencido de que Grecia no les preocupaba tanto como en realidad les preocupa Italia. So I wouldn't be confident that they wouldn't.
De manera que no tendría ninguna confianza en que no lo volvieran a hacer. And Syriza had no option, no threat. Syriza no tenía ninguna alternativa porque no era una amenaza real. It may be different if a left government in another country actually said, you do this or we'll exit. A lo mejor sería diferente si un gobierno de izquierdas de una nación mayor dijera, o bien hacemos esto o nos vamos. But you'd need to have better political understanding than I have to know what would happen. Pero debería tener un conocimiento político de la cuestión política mejor para saber lo que pasaría entonces. Along the pattern, I'll translate myself too. Yo quería preguntar, una pregunta con realidad, sabiendo de que ahora mismo hay sobre el Brexit, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y sabiendo que la situación es muy diferente, porque tiene su propia moneda y tal, saber su opinión sobre, en el caso de que se produjese ese Brexit, bueno, sobre el debate y sobre, en el caso de que se produjese, finalmente, si cree que podría tener algún efecto, o sea, positivo o negativo sobre el debate de la salida de la Unión Monetaria Europea de cualquier otro país, ya sea porque se sirva como ejemplo de que puede producirse una salida de la Unión Europea y nos acaba el mundo, o que nos muestren como un villano, se va de la Unión Europea, que nos abandona el resto, que tal y cual. I just wanted to, well, first of all, thank you for your speech and also for your blog, because I'm a follower of yours. And I wanted to ask you about the case of Brexit. Knowing that it's a very different case from any country within the Europe. I just wanted to ask you about the whole debate on Brexit and on the case that it actually happened and the United Kingdom went out of the European Union, whether it would be either something positive to start making people engage the debate on the possibility of countries leaving the Euro or even the European Union, or it will be something that will be actually a drag for the debate because they will be portrayed as, you know, a selfish country. This is the case of a country not caring about the rest of Europe. Do you want to follow that path? Yeah, look, what I think about the debate is it's become a ridiculous debate. Lo que yo creo es que el debate se ha convertido en un debate ridículo. Each day some new catastrophe prediction comes out. Todos los días se escuchan predicciones catastrofistas. A couple of weeks ago, the daily prediction was that the English Premier Soccer League would disband because no one would play in it. Hace unas semanas la predicción catastrofista ridícula era que la Liga de Fútbol Profesional Británica tendría que suspenderse. I've more or less stopped reading about it now because it's become more ridiculous than that. Después he dejado de leer todas estas predicciones porque cada vez son más ridículas. The bottom line is that I don't think Brexit would have very much. I think England should leave. En definitiva, yo creo que Inglaterra debería salirse. I think any independent nation shouldn't be part of a dysfunctional framework and Creo que structure. ninguna nación independiente debería formar parte de una estructura disfuncional. I don't think there will be very many consequences economically. No creo que hubiera muchas consecuencias económicas. I don't believe for 1 minute that Europe will lock Britain out of its markets. No creo que Europa expulsara a Inglaterra de sus mercados, Which is one of the predictions, que es una de las predicciones, because Britain runs a trade deficit against the Eurozone. porque Inglaterra incurre en déficits comerciales con la eurozona, Particularly Germany. sobre todo con Inglaterra, con Alemania. Do you think the Germans are going to say we're not selling any exports to Britain because they're not in the EU anymore? De manera que los alemanes no van a decir que van a dejar de vender cosas a Inglaterra porque Inglaterra no está en la Unión Europea. There's just no way that that's going to happen. No hay ninguna posibilidad de que esto And of ocurra. course Britain will save about, I think, 50 billion euros in its net contribution to Europe. Gran Bretaña ahorraría 50.000 millones de euros, que es lo que actualmente contribuye a la Unión Europea. And I think whether that's used within Europe, the remaining Europe, Y, go on, y si esto es utilizado en lo que queda de la Unión Europea as a sort of vehicle to reinforce solidarity,
como modo de reforzar la solidaridad, I can't see the proposition because Europe, Britain is quite different to the rest of Europe in my view. no puedo ver cuál es el problema porque Inglaterra es muy diferente al resto de la Unión Europea. And I haven't seen any arguments that say that Norway is selfish for not being out of it. Y luego no he visto ningún argumento que diga que Noruega es muy egoísta porque no forma parte de la So really, I Unión. just don't think it's the big issue. I mean, it's more of a political issue and it's not an economic issue as far as En realidad es una cuestión política y no económica. But my prediction is they won't leave. Pero mi predicción es que no se irán. And that's because the left have bought into the conservative narrative as usual. Y eso es porque la izquierda, como siempre, ha aceptado la narrativa de los conservadores. ¿Alguna cuestión más? Vamos a ver, desde mi punto de vista, el problema de Europa sería más un problema de la posición que tiene Alemania con respecto tanto a las políticas económicas como a la utilización del euro en su propio beneficio. El dilema del abandono unilateral del euro por parte de un solo país en Europa es algo que no podemos saber haciendo el balance de los pros y los contras, ¿no? Porque es al fin y al cabo hacer un ejercicio de futurología. Vemos que países que tienen su propia moneda, como Rusia, Brasil, grandes economías, tienen problemas económicos, entran en recesión. Por lo tanto, sería un ejemplo de que tener autonomía o soberanía monetaria no es la solución para todo. También vemos que, por ejemplo, un país como Inglaterra, dentro de la Unión Europea, ha podido solventar mejor la crisis gracias a su propio Banco Central. Y entonces yo creo que el problema de Europa es un problema de tener dentro un país con una teoría que es la del ordoliberalismo, que está imponiendo sus recetas a todo el resto de países que forman parte fundamentalmente de la eurozona. Entonces, para mí la solución sería teórica, siempre sería solución teórica, que Alemania abandonara el euro. Que realmente también dentro de Alemania hay sectores que proponen eso. O quizás, como alternativa, que una coalición de países del sur de Europa, periféricos, crearan una especie de euro del sur, o algo parecido. Yo veo vería esa solución mejor, más viable, que un solo país optara por la salida del euro. ¿Cuál es su pregunta? No, mi pregunta es simplemente, no es una pregunta, es lo que yo opino que sería mejor. Sobre esa solución, ¿qué opine el profesor Richard? Written it all down. Lo ha escrito todo. You could say that the problem of Europe was always Germany, Se puede sostener que el problema siempre ha sido Alemania, but you'd be wrong. pero eso es falso. The problem of Europe in the post-war period El problema de Europa después de la Segunda Guerra is Mundial a shared problem. es un problema común, And conjunto. it was an attempt to bind all of the different economies, El problema fue intentar unir a todas las diferentes economías, much fewer economies then in the system than there were now, un sistema económico más puro que el que hay ahora, in a fixed exchange rate con system. un sistema de tipos de cambio fijos,
The whole world was in a fixed exchange rate system called Bretton Woods. Todo el mundo estaba sujeto a un sistema de cambio fijos que se llamaba Bretton Woods, But the European Economic Community made a more restrictive version of it even. pero la Comunidad Económica Europea tenía una versión todavía más restrictiva de este modelo. And because the structures of the economies in that system were so different, Y como las estructuras económicas de los países en este modelo eran tan diferentes, with Germany very strong exporter always, en donde Alemania siempre era un exportador muy fuerte and other countries less so, y otros países menos fuertes exportadores, by trying to bind together the countries in fixed exchange rates, intentar juntar a todos mediante un sistema de tipo de cambio fijo, there was always pressure on countries that were having external deficits, siempre ponía la presión sobre los países con déficit exteriores, importing more than they were exporting. países que importaban más de lo que exportaban. Now, that's not Germany's fault. Eso no es la culpa de Alemania. You could say it was France's fault Se podría decir que fue la culpa de Francia, for not developing the industrial excellence and the export capacity. por no desarrollar las capacidades industriales y exportadoras de la excelencia de las que tenían las alemanas. But I wouldn't say either of those things. Pero yo no diría que las cosas son así de fáciles. What I would say that France and Germany should never have linked their currencies. Lo que yo creo es que Alemania y Francia no deberían haber abandonado sus monedas, Because whenever there was pressure down on the franc because its external deficit rose, porque cada vez que había presiones sobre el franco, it had, cada vez que las importaciones aumentaban, it had to cut government spending to reduce imports, tenía que recortar el gasto público para disminuir las or put importaciones up interest rates to attract capital inflow. o aumentar los tipos de interés para atraer inversiones, And the consequence being that they had chronic bias towards recession. y la consecuencia es que tenían una tendencia a la recesión que era crónica, Which was politically unacceptable. lo cual es políticamente inaceptable. And so under that system, the central banks were forced to defend their exchange rates when there was downward pressure. En ese sistema, los bancos centrales se veían obligados a defender los tipos de cambio cuando se producían estas presiones, And of course, the central bank in France would run out of foreign currency to sell to boost the price of their own y currency. el Banco Central francés se quedaba sin reservas de moneda extranjera para hacer aumentar sus tipos de cambio. So in all of the different iterations of fixed exchange rate systems, from the Bretton Woods, when that collapsed, you had the snake, and then the ERM, they all failed because the economies were too different. De manera que todos los modelos diferentes de tipos de cambio fijo han fracasado unos detrás de otros. And I don't blame Germany for wanting to do best by its own citizens. That's what a government should do. Y yo no echo la culpa a Alemania de intentar mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos. Eso es lo que los gobiernos tienen que hacer. You'd be upset with your government if it didn't do that. Los ciudadanos se quejarían si el gobierno no hiciera tal cosa. It was the fact that Germany should never have been in a currency arrangement with France and Italy and the other countries, Netherlands, Belgium, Luxembourg. El hecho es que la realidad es que Alemania nunca tenía que haber estado en una unión monetaria con Francia, con Italia, con Luxemburgo y el resto de países. And moving on, Pasando a otro tema, let me be very clear voy a ser muy claro. that when I say that the exit is a superior option, Cuando he dicho que la mejor opción era la salida, it's only part of the story. solamente es una parte de la historia. Because for a country like Spain to exit without changing the bias of neoliberalism in economic policy Porque si un país como España se sale pero no cambia de would be a modelo disaster. de políticas neoliberales y las mantiene, seguiría habiendo un desastre. So what has to happen at a political level De manera que a nivel político is that we have to both exit but also abandon the neoliberal thinking. es necesario salirse del euro y abandonar el neoliberalismo. And under those Y en circumstances, esas circunstancias, an individual country will be able to restore its prosperity much more quickly. cualquier país individual podría restaurar la prosperidad de forma mucho más rápida. And I wouldn't advocate ever a euro of the south, Yo nunca defenderé un euro del sur, because then you'd be in with Italy and Greece, porque entonces implicaría a Francia y a Grecia, and Italy's industrial strength,
y la capacidad industrial de Italia would kill you. nos matarían al resto. In the same way that Germany's industrial strength kills the rest of you. Igual que la capacidad industrial de Alemania nos está machacando The al resto. only way you want to link currencies La única manera en la que se pueden unir monedas is if the geographical units being combined es si la unión geográfica también se implica. are very similar in industrial structure, export strength, Hay fuerzas o capacidades industriales estructurales similares and that the citizens of those independent geographical units can identify clearly with the newly created aggregate unit. y si los ciudadanos de la nueva unión creada se identifican con el nuevo cuerpo político creado. And I just don't think history and culture in Europe is supporting the idea of these Y amalgamations. no creo que la idiosincrasia y la historia europea permita que se produzca tal cosa. In actual fact, in some cases, the evidence is that some existing nations should split, like Belgium. Y de hecho, en algunos casos, las evidencias muestran que ciertas naciones deberían separarse, como en el caso de Bélgica. Pues no puede ser porque a las 9 se cierra esto y quedan 5 minutos. Así que lamentamos mucho que no se pueden coger más preguntas y darle de nuevo las gracias al profesor Mitchell por habernos dado esta magnífica exposición, por haber aclarado algunas de las dudas y, por falta de tiempo, algunas que han quedado por responder, pero bueno, ahí tenemos el libro a disposición de las personas que quieran comprarlo y digamos que dejamos ya el acto en este momento. Pido un aplauso para el profesor por el esfuerzo que ha realizado.